¿Cómo se formó la vida en la Tierra? ¿Será que con una sola palabra divina? ¿O tal vez venimos del espacio? ¿O quizá nos formamos en un caldo hirviente en una tierra primitiva? Bueno, pues quédate que aquí en este video vamos a ver las 7 teorías principales sobre el origen de la vida. Iniciemos con la teoría del creacionismo. Esta es una de las teorías más aceptadas por la mayoría de las personas sobre el planeta. Esta teoría postula que el universo y la vida fueron creados por una entidad divina o una fuerza sobrenatural. Es importante mencionar que esta teoría no habla específicamente de un solo Dios o de una religión o cultura en específico. Si tú consideras que un ser divino creó todo lo que existe, incluyendo la vida, eres una persona creacionista. Atribuirle un solo autor a esta teoría es bastante difícil por lo mismo que acabo de mencionar de las diferentes religiones y culturas, pero vamos a dejárselo esto a las estadísticas y pues vamos a basarnos en el libro más vendido sobre la tierra, que es la Biblia, y pues se lo atribuiremos a Moisés, que fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y pues esta teoría se desarrolla en el Génesis. Experimento, pues obviamente no cuenta con un sustento científico aceptado por la comunidad científica, se fundamenta en interpretaciones religiosas y doctrinales que no pueden ser sometidas a pruebas empíricas de la misma manera que lo son las teorías científicas. Es decir, esta teoría se basa en la fe. Abro un paréntesis para mencionar que entonces esto no vendría siendo una teoría, sino más una hipótesis, ¿verdad? Porque en un reel que les acabo de subir ya platicamos cuáles son las diferencias de las hipótesis y de las teorías. Entonces esta pues no es una teoría, pero así es muy conocida como la teoría del creacionismo, pero nos quedamos con que es una hipótesis porque no se puede comprobar con pruebas científicas, es únicamente la fe. Esta teoría del creacionismo es bastante conflictiva porque es algo que no me gusta mucho, y es que esta teoría niega rotundamente la existencia de todas las demás o la posibilidad de todas las demás. Yo no me considero creacionista por esto que les dije, que niega todas las demás, y es que se me hace algo muy como limitante. Si tú crees en Dios, no quiere decir que nada de lo que explican las demás teorías pudo haber pasado. Básicamente siento que la ciencia es algo que ayuda a desmenuzar el cómo se formaron las cosas que hoy existen individualmente, independientemente de quién las creó. La siguiente teoría es la teoría de la generación espontánea. Esta teoría sostenía que la vida podía surgir de manera natural a partir de materia inerte, es decir, sin vida, sin necesidad de progenitores. Yo sé que esta teoría la podemos nosotros tener tan obvia de que es incorrecta y que la podemos refutar en un minuto, pero es que hay que entender el contexto histórico. Esta teoría se remonta a la antigüedad, al siglo IV a.C. Y es que he visto también muchos memes por ahí que dicen que antes no tenías que ser tan listo, simplemente es que no había muchas cosas descubiertas y todo lo que uno aprendía era nuevo. Pero pues gracias a todos esos pues fundadores del conocimiento humano es que para nosotros hoy puede ser tan obvio. Y esta teoría, el autor es Aristóteles, se le atribuye a él, fue de sus principales defensores. Él observó que los seres vivos parecían surgir espontáneamente en materia en descomposición. La idea se mantuvo durante más de 2000 años, hasta el siglo XIX. O sea, no fue poquito tiempo el que las personas estuvieron creyendo esto. Los ejemplos más comunes por los que las personas creían en esta teoría es que los gusanos y las larvas surgían de la carne podrida, de que los ratones surgían del grano, de ropa sucia, las ranas del lodo o de los ríos. O sea, era una explicación muy fácil. Experimentos no hubo para justificar o avalar esta teoría más que la observación, pero sí hubo 3 en específico experimentos que se hicieron para refutar esta teoría. De los más populares, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani y Louis Pasteur. El experimento de Francesco Redi en 1668 fue colocar carne en 3 frascos diferentes, uno abierto, uno cerrado y uno nada más con unas gasas encima. El resultado
pues fue obvio, ¿no? Solo aparecieron larvas en la carne expuesta al aire, larvas de mosca. En el frasco cerrado no hubo absolutamente nada, y en el otro cubierto con gasas encontraron las larvas sobre las gasitas. A la conclusión en la que llegó Francesco Redi fue que los seres vivos provienen de otros seres vivos, no de materia inerte. Antes del experimento de Lazzaro Spallanzani, hubo alguien llamado John Needham en 1745 que calentó caldos nutritivos y los selló. Él observó que aparecieron microorganismos. Su conclusión fue errónea, porque él concluyó que el calor no destruía la fuerza vital y que permitía que la materia inerte desarrollara vida. Apoyó a la generación espontánea. Ya llega Lazzaro Spallanzani en 1768 y repitió este experimento sellando herméticamente los frascos, y no aparecieron microorganismos en estos caldos nutritivos. La conclusión a la que él llegó fue que la vida nuevamente no surge espontáneamente, sino del aire u otros organismos. O sea que el aire sabemos que tiene muchísimos microorganismos. Estamos respirando ahorita, inhalamos hongos, esporas, bacterias, virus, etcétera. Después llega Louis Pasteur en 1861, sí, Pasteur, de la pasteurización, y utilizó matraces de cuello de cisne para su experimento, matraces de cuello curvado. El aire podía entrar en estos matraces, pero las partículas del polvo y microorganismos no llegaban, sino que quedaban atrapados por la forma del tubo. A la conclusión a la que él llegó fue que toda vida proviene de otra vida preexistente, y refutó definitivamente la generación espontánea. Como conclusión de esta teoría, la teoría de la generación espontánea fue refutada por la teoría biogénica, que establece que omne vivum ex vivo, que quiere decir que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Esta teoría sentó las bases de la microbiología moderna y del concepto de esterilización. La siguiente teoría es una que a mí me gusta mucho, me emociona. Esta teoría propone que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior a través de microorganismos o compuestos orgánicos. El autor al que se le atribuye esta teoría es Svante Arrhenius en 1903, pero esta teoría se mencionó muchísimo más tiempo atrás, desde Anaxágoras, y pues menciona ya hay varios nombres que se pueden tomar como autores, ya dependiendo de tu perspectiva, porque pues uno que la fundamentó, uno que le dio un poquito más de forma, uno al que se le ocurrió. Entonces, pero al que se le atribuye es a Svante Arrhenius. Existen diferentes tipos de panspermia según el autor, ¿no? Existe la litopanspermia, que dice que la vida viaja en meteoritos o fragmentos de rocas expulsados de un planeta a otro. También está la radiopanspermia, que dice que los microorganismos son transportados por radiación solar o presión de la luz a través del espacio. Y también está la panspermia dirigida o intencional, que es la más locochona, ¿no? Lo que uno se imagina cuando habla de vida extraterrestre, ¿no? Que la vida fue sembrada deliberadamente por una civilización extraterrestre avanzada, que llegó y dejó aquí a una célula y a unos. Experimentos. Claro que hay experimentos que han fundamentado y contribuido a la aprobación o a la aceptación de esta teoría, y también hay evidencia, y una de la evidencia más importante es que existen aminoácidos y moléculas orgánicas en meteoritos, como fue el caso del meteorito Murchison, que cayó en una parte de Australia. Se recolectaron 90 kilogramos de esta roca y se encontraron diversos aminoácidos y moléculas orgánicas. Los experimentos que se han realizado para fundamentar esta teoría se han realizado por las estaciones espaciales tanto de Europa como en Japón, enfocado en enviar microorganismos al espacio para comprobar si son resistentes a condiciones extremas como el vacío, la radiación o luz ultravioleta, la temperatura, y ha salido favorable. Hay especies de bacterias que pueden sobrevivir allá hasta 3 años.
Y otra evidencia que fundamenta esta teoría es la presencia de compuestos orgánicos en cometas y asteroides, no únicamente en meteoritos. Sin embargo, como las demás teorías, esta también tiene limitaciones, y es que no explica cómo se originó la vida sobre el planeta, sino que solo dónde pudo haberse formado, y ni siquiera en un lugar en específico. O sea, como que pasa el problema a otro lugar. No explica el cómo se formó, simplemente el cómo llegó. En conclusión, la panspermia es más bien una hipótesis complementaria, no una explicación definitiva del origen de la vida. Sugiere que la vida puede ser un fenómeno universal y no exclusivo de la Tierra. Y ya nos vamos acercando a algo más palpable y a lo más aceptado por la comunidad científica. Y la siguiente teoría es la teoría quimiosintética. Esta teoría propone que la vida surgió en la Tierra a partir de compuestos químicos simples que se transformaron en moléculas más complejas mediante reacciones químicas en un ambiente primitivo. Esta teoría fue propuesta por Alexander Oparin en 1924 y por Halden en 1929. Ambos propusieron de forma independiente que las condiciones de la Tierra primitiva favorecieron la formación espontánea de moléculas orgánicas. Estos autores describen a la atmósfera de la Tierra primitiva como una atmósfera reductora, es decir, sin oxígeno, con presencia de metano, amoníaco, vapor de agua y dióxido de carbono, y muy altas temperaturas y asimismo descargas eléctricas fuertes como rayos, radiación o luz ultravioleta. De acuerdo con los autores, las etapas del proceso para la formación de vida en esos ambientes primitivos son los siguientes. Primero, la formación de moléculas simples a través de gases atmosféricos que reaccionan para la formación de aminoácidos y azúcares. Después, la formación de compuestos más complejos. Moléculas simples se agrupan para formar proteínas y ácidos nucleicos. Después, se forman coacervados, agregados de moléculas que pueden mantener su forma, su estructura y absorber nutrientes. Y después, al final, ya la aparición de las primeras células primitivas, los coacervados evolucionan hacia organismos vivos. Y claro que en esta teoría tenemos evidencias experimentales, que es el experimento de Müller y Urey de 1953. Este experimento simuló las condiciones de la Tierra primitiva y produjo aminoácidos de forma espontánea. El objetivo de este experimento era comprobar si las moléculas básicas de la vida, como los aminoácidos, podían formarse de manera espontánea a partir de compuestos inorgánicos simples en condiciones similares a la de la Tierra primitiva. Primero diseñaron el aparato, que consistía en un sistema cerrado de tubos y matraces. Contenía los gases de la atmósfera primitiva que ellos habían mencionado: metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua. Después simularon el ambiente terrestre primitivo. El matraz inferior contenía agua en ebullición que simulaba el océano primitivo. El vapor subía y se mezclaba con los gases en una cámara superior. Allí se aplicaban descargas eléctricas que simulaban los rayos y la energía disponible en la atmósfera primitiva. Luego el vapor enfriado se condensaba y caía nuevamente al océano. Este experimento se mantuvo activo durante 7 días. Como resultado obtuvieron un líquido en el que encontraron aminoácidos como glicina y alanina, que son los componentes básicos de las proteínas. Este experimento apoyó fuertemente la teoría quimiosintética que postularon Oparin y Halden. Con este experimento demostraron al mundo que la vida puede surgir de una forma química natural sin intervención externa. Y esta teoría, como las demás, también tiene limitaciones, y una de ellas es que las condiciones atmosféricas propuestas, usadas, ricas en metano o amoníaco, podrían no ser ni coincidir exactamente con las de la Tierra primitiva real. Y otra limitación, pues desafortunadamente muy clara, es que no se generó vida, sino simplemente moléculas o componentes básicos. ¿Te imaginas que hubieran podido crear vida? ¿O cuánto tiempo tendremos que esperar para que este experimento, que yo me imagino que aún sigue ahí, se desarrolle la primera célula? No sé, está muy loco. Como conclusión, la teoría quimiosintética es de las más aceptadas, ya que ofrece una explicación natural y experimentalmente comprobada del origen químico de la vida. La siguiente teoría es una que yo creo que está muy ligada a la teoría quimiosintética, y es la teoría del mundo del ARN. Esta teoría es una de las explicaciones más aceptadas sobre el origen de la vida, porque propone que el ácido ribonucleico, es decir, el ARN, fue la primera molécula
capaz de almacenar información genética y catalizar las reacciones químicas antes de la aparición del ADN y de las proteínas. Algunos de los fundamentos principales de esta teoría es que el ARN puede almacenar información genética como el ADN. También puede actuar como catalizador como las enzimas de las proteínas. Y algunas moléculas del ARN llamadas ribosomas pueden cortar y unir otras moléculas de ARN, demostrando su doble función. El proceso propuesto por los autores para el origen de la vida a través del mundo del ARN es el siguiente. Primero, la formación espontánea de las moléculas simples en la Tierra primitiva. Después, la unión de esas moléculas para formar nucleótidos, o sea, componentes del ARN. Y después, la formación de cadenas de ARN autorreplicables. Y por último, la evolución de sistemas más complejos que incluyen las proteínas y el ADN. Esta teoría también es muy importante porque es una base teórica para la biología molecular evolutiva. Limitaciones, claro que tiene, como todas las demás, y una de ellas es que desafortunadamente no se ha podido demostrar completamente cómo se pudo haber formado el ARN espontáneamente en condiciones prebióticas. Y cuéntame, ¿cuál de todas estas teorías del origen de la vida te convence más o cuál es la que más te gusta? Déjala en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te haya servido. Bye bye.